anestésicos locales, ¿no? Los anestésicos locales van a ser largamente, de lejos, los fármacos que más vamos a utilizar en la consulta. Sucede que se hace algo tan frecuente, tan común, que algunos no toman consciente que los anestésicos locales son un fármaco que vamos a inyectar en nuestros pacientes. Entonces, hay que conocer precisamente esas características, ¿no? Independientemente de la especialidad que vayamos a seguir, siempre vamos a usar anestésicos locales, siempre. Entonces vamos a revisar algunos conceptos generales de conducción, de bloqueo de fibras nerviosas, recordándolos esencialmente porque son algunos aspectos que han visto ustedes en fisiología, y también poder responder estas preguntas, ¿no? ¿En qué casos se van a indicar los anestésicos locales? ¿Qué efectos beneficiosos van a tener los vasoconstrictores como la adrenalina? Vamos a ver que la adrenalina va a mejorar mucho las funciones del anestésico local, y también cómo es que va a haber una diferencia entre un paciente niño y un paciente adulto. Aquí tenemos una representación esquemática de la estructura de los anestésicos locales, ¿no? Vemos algunos con estructura más grande, más compleja. Son los anestésicos locales antiguos, conocidos como anestésicos aminoésteres o simplemente ésteres, ¿no? Los más antiguos pertenecen a ese grupo. Y luego se sintetizaron los más modernos, que son las aminoamidas o simplemente amidas. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora en relación a su clasificación química? Entonces, químicamente, los anestésicos se dividen en esos dos grupos: aminoésteres o simplemente ésteres y aminoamidas o simplemente amidas. Si vemos primero los ésteres. Los ésteres son agentes anestésicos que tenían dos grandes desventajas, dos limitaciones. Su primera limitación era que eran agentes de baja potencia, tenían muy baja potencia, por lo que necesitaban administrarse en altas concentraciones. Para poder hacer su efecto se necesitaba utilizar 5%, 10%, 20%, debido a que tenían una baja potencia, ¿sí? Baja potencia. Asimismo, los ésteres solían tener una duración muy corta de acción, duraban muy pocos minutos. Entonces, esa duración de acción corta dificultaba que tengan aplicación en algunos procedimientos de duración intermedia o prolongada. Y un tercer problema, que fue lo que finalmente hizo que poco a poco vayan saliendo del mercado la mayoría de ellos. Un tercer problema, que los ésteres son moléculas muy alergénicas, moléculas muy antigénicas, que fácilmente causan reacciones alérgicas, fácilmente causan reacciones de hipersensibilidad. Entonces, por eso la mayoría de ellos ya fue retirado del mercado. Acá tenemos procaína, clorprocaína, tetracaína, entre otros agentes anestésicos. El único que se persiste utilizando hasta nuestros días es la benzocaína, pero ya no como anestésico inyectable, ya no infiltrativo o bloqueo regional, sino como anestesia tópica de superficies mucosas. Entonces, el único éster que persiste hasta nuestros días, ya no como inyectable, sino como anestesia tópica de superficies mucosas, es la benzocaína. Las dos presentaciones más comunes en Perú es al 10% y al 20%. Creo que logran ver acá, no sé si logran ver su presentación ahí. Está al 20%, ¿no? Dice 200 miligramos de benzocaína por cada gramo de este gel, ¿no? De este gel. Si yo tengo presentación de 10% y 20%, y yo sé que es muy importante la concentración, porque son agentes de baja potencia, ¿qué me convendría utilizar? ¿10% o 20%? 20%. Obviamente 20%, porque precisamente al ser de baja potencia necesitan mayor concentración para ejercer su efecto. Luego, para superar esos problemas, se sintetizaron los anestésicos aminoamidas o simplemente amidas, que superan todos los problemas que hemos visto, ¿no? Las amidas son agentes de mayor potencia. Por lo tanto, al tener mayor potencia, los podemos usar en menor concentración. Por ejemplo, articaína tenemos al 4%, ¿no? Por ejemplo, mepivacaína tenemos al 2% y también al 3%. Y lidocaína tenemos también al 2%. Entonces, al tener mayor potencia, nos permite
en menor concentración, lo que ayuda a reducir también el riesgo de potencial toxicidad. Segundo, son agentes anestésicos de mayor duración de acción. Dependiendo de la técnica, dependiendo del lugar de inyección, dependiendo si lo usamos con o sin vasoconstrictor, puede llegar a durar 1 hora, 1 hora y media, 2 horas de anestesia, que es algo muy adecuado para la mayoría de procedimientos, ¿no? Si vemos la de acción más prolongada de todas, por ejemplo, es la bupivacaína. La bupivacaína es un anestésico local, no se usa en odontología, al menos en el Perú no tenemos bupivacaína en odontología. En otros países sí existe cartucho para dándole de bupivacaína, pero acá en Perú no. Bupivacaína es uno de los más potentes, ¿no? Por ejemplo, viene una concentración del 0.5%. Es muy potente, se une por un tiempo prolongado al canal de sodio bloqueándolo y por eso su acción es muy prolongada, ¿no? Y también, obviamente, la tercera ventaja, las amidas son agentes poco alergénicos, poco antigénicos. Es extremadamente raro, puede haber, es extremadamente raro que un paciente sea alérgico al anestésico local del grupo amidas. Es extremadamente raro. Vamos a ver ahora que cuando el paciente es alérgico a algún componente de la solución anestésica, usualmente es a otro componente distinto, pero no al anestésico propiamente dicho. Nosotros, yo he cumplido este año 20 años de odontólogo. Una vez en mi vida he visto un paciente alérgico a amidas. Una vez en mi vida. De tantos otros pacientes que sí son alérgicos a otro tipo de fármacos, a AINES, a penicilinas, que vamos a ver más adelante. Con los anestésicos amidas, que son los que vamos a usar, es extremadamente raro. Podemos ver acá los 3 que más vamos a utilizar, ¿no? Lidocaína, mepivacaína y articaína, que vamos a describir con un poquito de detalle. A ver, ¿cómo actúan los anestésicos locales? Si ustedes se acuerdan, existe un ion muy importante para que se inicie el potencial de acción. ¿Se acuerdan? El sodio. Se necesita la apertura de canales de sodio para que ingrese el sodio, se produce una despolarización y se active esa terminación nerviosa. Entonces, ¿qué hacen los anestésicos locales? Como su nombre indica, localmente, en la zona donde lo hemos inyectado, van a bloquear los canales de sodio. Una peculiaridad que vamos a ver ahora, que este bloqueo de canales de sodio lo hacen desde la parte interna del canal. Se necesita que el anestésico local atraviese, penetre en la estructura nerviosa para que desde la parte interna tenga la capacidad de bloquear el canal de sodio. Obviamente, al bloquear el canal de sodio no se inicia ni tampoco se conduce el estímulo nervioso. A ver, por ejemplo, acá tenemos de forma esquemática, ¿no? Acá, por ejemplo, en el panel A, en la parte superior, tenemos qué es lo que sucede normalmente. Por un momento olvidémonos que acá dice anestésico local, no olvidémonos que dice anestésico local. Yo tengo un determinado estímulo, puede ser un estímulo físico, un estímulo térmico, y ese estímulo se convierte en una actividad eléctrica. Los distintos tipos de receptores del dolor hacen que ese estímulo produzca la apertura de canales de sodio. Ingresa sodio, se produce un potencial de acción, y esa actividad, ese estímulo, se convierte en actividad eléctrica, ¿no? Y se conduce la información en un primer momento hacia el asta posterior de la médula espinal y finalmente hacia centros superiores para que el paciente perciba el dolor. Eso es lo que pasa, molecularmente eso es lo que pasa. Cuando yo activo la terminación nerviosa, ¿qué sucede? Se abre un canal de sodio, ingresa sodio, como les decíamos, al ingresar sodio, se produce un cambio en la polaridad de la membrana, ¿no? Se produce una despolarización. Se activa la terminación nerviosa y continúa conduciéndose el dolor. Pero a ver, ¿qué sucede acá? En el siguiente nivel, acá, en la figura C. ¿Cuál será, jóvenes, nuestro pH normal de nuestro organismo? El pH normal de nuestro medio interno, ¿se acuerdan? Es 7.4, ¿no? Es un pH alcalino, 7.4, ¿no? Más o menos 0.02, 7.4. Entonces, ¿qué
¿Qué pasa cuando yo coloco el anestésico local lo más próximo, lo más cercano al nervio que yo quiero anestesiar? Ese anestésico local, cuando yo lo coloco en un pH alcalino, yo coloco el anestésico local en un tejido que tiene pH alcalino, ¿qué pasa con ese anestésico? Un anestésico amida, como dice acá, ¿no? Por ejemplo, un anestésico amida. Lo coloco lo más próximo, lo más cercano al nervio que quiero anestesiar. Esto está representando a la membrana de esa fibra nerviosa. Entonces, yo coloco el anestésico local lo más cerca. Si el anestésico local está en un pH alcalino, lo que va a pasar es que la mayor parte del anestésico local se convierte en anestésico local no ionizado. No ionizado. Que es un tamaño de molécula más pequeño. Es un anestésico que va a ser liposoluble. Entonces, en un pH alcalino, el anestésico local va a predominar en forma no ionizada, sin carga eléctrica. Se vuelve liposoluble. Y solamente un porcentaje muy pequeñito se convierte en anestésico ionizado. Anestésico ionizado que no es liposoluble, va a ser hidrosoluble. Por lo tanto, no puede atravesar la membrana. Pero como estamos acá en un pH fisiológico, lo que predomina es la forma no ionizada, la forma liposoluble. Obviamente, si es liposoluble, ¿qué va a pasar? Como vemos acá, que va a atravesar la membrana, atraviesa la membrana, ingresa al interior del citoplasma neuronal y desde la parte interna bloquea el canal de sodio. ¿Sí? Bloquea el canal de sodio. Muy importante entender que para que se pueda bloquear el canal, ese bloqueo solo se puede hacer desde la parte interna del canal de sodio. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Sí? Más o menos. ¿Se entendió? Próximo ciclo entendemos mejor. ¿Sí? ¿Se entendió? Sencillo, no es fácil, porque hemos visto estos conceptos de pH, de liposolubilidad en sus cursos previos. Entonces, ¿qué pasa cuando se bloquea el canal de sodio? Que por más que yo venga y vuelva a hacer otro estímulo físico, térmico, mecánico, de cualquier tipo, ya no va a poder ingresar sodio. ¿Por qué? Porque el canal está cerrado, el canal ha sido bloqueado. Por más que yo quiera realizar otro estímulo, ya no va a poder ingresar sodio. Y si no ingresa sodio, ¿qué pasa, jóvenes? Si no ingresa sodio, ¿qué sucede? No se inicia el potencial de acción y por lo tanto el paciente no va a percibir dolor. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende? Ese es el mecanismo básico. Obviamente eso tiene muchos más aspectos moleculares, pero ese es el mecanismo básico. ¿Qué sucedería, por ejemplo, en una situación distinta? ¿Qué sucedería si mi paciente tiene una infección aguda y de repente tiene un absceso periapical? Y yo coloco anestesia local en ese tejido que está con una infección. En una infección aguda el pH es ácido. Puede ser 2, puede ser 3. Imaginemos un pH ácido, un pH de 2, ¿sí? Muy ácido de 2, un tejido infectado. ¿Qué pasa cuando el anestésico local se coloca en un tejido infectado? Lo contrario, que una cantidad muy pequeñita se convierte en anestésico no ionizado, que es liposoluble, una cantidad muy pequeña, y la mayor parte del anestésico se va a convertir en anestésico ionizado, la mayor parte del anestésico ionizado, el cual, como hemos visto, es hidrosoluble. Entonces, ¿qué pasará si la mayor parte del anestésico local que yo coloco se va a ionizar, se va a llenar de carga eléctrica y se vuelve hidrosoluble? ¿El anestésico podrá ingresar de forma efectiva al interior de la neurona? No puede ingresar. Y al no poder ingresar, porque es hidrosoluble, no alcanza una concentración adecuada intracelularmente y por lo tanto no puede bloquear el canal de sodio. Y si no bloquea el canal de sodio, por más que yo le coloque a mi paciente un cartucho, 2 cartuchos, 3 cartuchos, no va a funcionar el anestésico local. ¿Por qué más creen ustedes, jóvenes, que no debemos colocar anestésico local en un tejido infectado? ¿Qué les dice la lógica del razonamiento? ¿Por qué más, aparte de lo que estamos viendo acá, por qué más no deberíamos colocar anestésico local en un tejido infectado? Obviamente, ¿no? Porque se puede diseminar la infección. Antes pasaba mucho eso, ¿no? Que venía un paciente con un absceso periapical, un absceso periodontal, y se le hacía la extracción así. Pero ¿qué pasaba? El absceso es una acumulación de pus, ¿no?
acumulación de pus. Localizada. ¿Qué pasa si yo al ver que no funciona el anestésico local trato de inyectarle e infiltrarle por todos sitios? ¿Qué voy a hacer con esa aguja? Esas bacterias que están localizadas en un solo lugar, las voy a empezar a diseminar y colocar en planos más profundos. Entonces al paciente en ese momento, si a la fuerza, se agarra ya la unidad, a la fuerza le hago la extracción, le va a aliviar un poco, porque a veces por el mismo alveolo cae la pus, la secreción sale por el alveolo. Pero ¿qué va a pasar con esa aguja que le trató de inyectar por todos lados? Que al día siguiente el paciente va a estar con una infección más compleja, ¿no? Con un absceso facial o una celulitis facial. Entonces, los dos motivos principales por los cuales no se debe colocar anestésico local. Primero, porque no funciona en un tejido infectado. Y segundo, porque obviamente eso nos hace incrementar el riesgo de diseminación de la infección. ¿Sí han visto, no? Antes era extremadamente raro, pero ahora cada año salen 2 o 3 casos de que se murió por una infección odontogénica. Bien, se ve hace un par de veces en las noticias. No sé si vieron. Una persona extranjera vino, se atendió en un consultorio, creo que por Chorrillos, me parece. Le hicieron extracción de tercer molar, se complicó, tuvo una infección. Tardíamente acudió al centro de salud, no la podían atender, la derivaron al hospital Ovalle y se llegó por una extracción de tercer molar. Las extracciones de terceros molares son procedimientos de mediana complejidad. Un odontólogo general bien preparado lo puede hacer sin problemas, pero tiene mediana complejidad. Una extracción de tercer molar que se infecta, esa infección fácilmente, ¿te acuerdan? Con planos anatómicos fácilmente progresa a espacios cervicales. Y se puede ir a espacios submandibular, sublingual, mentoniano. Se hace una angina de Ludwig y el paciente se muere por obstrucción respiratoria. Entonces hay que tener bastante cuidado con esto, no diseminar las infecciones. A ver, sucede también, jóvenes, algo importante. Los anestésicos locales van a bloquear distinto tipo de sensibilidad. No solamente la sensibilidad al dolor, sino distinto tipo de sensibilidad. Felizmente para nosotros, las fibras que son más sensibles, las que se bloquean más fácilmente, son las fibras del dolor. Las más sensibles. Fácilmente, con un volumen pequeño de anestésico local, yo bloqueo las fibras nociceptivas, bloqueo las fibras del dolor. Son las más sensibles, las que requieren la menor cantidad de anestésico local. ¿Ustedes ya llevan cirugía, jóvenes? ¿Han hecho alguna exodoncia? No, todavía no. Acordarán, no sé cuándo les diga. A veces pasa, cuando yo voy a hacer una exodoncia, que yo le coloco anestesia al paciente, le preguntamos y dice: sí, doctora, ya está adormecido el labio, ya está adormecido el borde de la lengua, esperamos un tiempo prudencial, 5, 7, 10 minutos, ya, ok, ya estamos en tiempo de trabajar. Y queremos empezar a hacer la extracción, ¿no? Y el paciente dice: doctor, me duele. Total, no es el estado adormecido de su labio, su lengua. Sí, doctor, pero me duele. ¿Realmente le duele? Más que me duele, doctora, siento como está girando mi diente, cómo está jalando mi diente, cómo me está presionando. Y eso es porque nos quedamos en el primer nivel, solamente bloqueamos fibras del dolor. Nos falta un mayor volumen de anestésico para también bloquear fibras del tacto y la presión profunda. Es diferente que yo vaya a hacer una restauración, una curación convencional. Ahí necesito solamente bloquear el dolor. Diferente a que vaya a hacer una exodoncia, donde necesito mayor bloqueo, ya no solo del dolor, sino también del tacto y de la presión profunda. Si yo voy aumentando la cantidad de anestésico local, también bloqueo el tacto y la presión profunda. Entonces, recordemos que esas fibras son menos sensibles, necesitan mayor volumen de anestésico local. Pero yo les diré que para el 99% de procedimientos que hacemos en odontología, suele ser suficiente con un cartucho de anestesia. Obviamente un cartucho de anestesia bien colocado, obviamente. Pero suele ser suficiente. Con un cartucho, sin problema, alcanzamos hasta el bloqueo del tacto y la presión profunda. Puede ser exodoncia o cualquier procedimiento. Evitar el otro extremo, que pasa mucho cuando uno está aprendiendo con ustedes. Si han visto técnicas anestésicas, eso sí han visto. Cómo se coloca anestesia en el maxilar superior, a nivel mandibular, eso sí han visto. ¿Y qué técnica les parece que es un poquito más difícil? ¿Ya se han colocado con ustedes? Sí.
Y así con sinceridad, de lo que recibieron, ¿a cuántos no les hizo efecto correctamente la anestesia a nivel mandibular? Marcelo, Jason, los demás ni se han colocado. Es difícil que la primera nos salga bien, es difícil, ¿no? Esa técnica requiere un poco más de entrenamiento porque hay más consideraciones anatómicas. Todos somos iguales, porque si nos vemos ahorita la cara, todos somos iguales, ¿no? Unos somos más, tenemos cara más grande, somos más bráquios, otros somos más dólicos, cefálicos. La ubicación exacta de la entrada del medio dentario es diferente. Y eso lo va aprendiendo uno con la práctica, ¿no? Si tengo que ir un poquito más arriba, un poquito más abajo, un poquito más atrás, un poquito más adelante. Entonces, que no les pase eso, porque suele pasar en el bloqueo del dentario inferior, que uno precisamente por esta dificultad, ¿qué cosa hacemos? ¿Qué cosa hacemos si ya tuve la experiencia, le coloqué a mi compañero, a mi compañera, y no funcionó? Intuitivamente, ¿a qué nos llama a hacer eso? ¿Qué nos llama a hacer eso? Si mi papá me compró mi caja de anestésico local, no hay limitación. La inercia nos dice eso, ¿no? Si le coloqué uno y no me funcionó, ¿qué hago mejor? Le coloco dos, como es la segura, ¿no? Que le voy a hacer una extracción compleja, le coloco tres, ¿no? ¿Y qué pasa? Le va a pasar eso, que si nosotros nos pasamos de la cantidad usual, vamos a bloquear fibras motoras. El paciente nos va a hablar, así como si hubiera parálisis facial, ¿no? Va a hablar y no va a poder pronunciar adecuadamente. Vamos a pedirle al paciente que con el vasito se enjuague, se va a querer enjuagar y va a botar la mitad de la escupidera y la mitad sobre su rostro, pero no va a tener un control adecuado de los movimientos musculares. Entonces, evitemos el volumen excesivo porque eso genera bloqueo motor, que no es un objetivo del anestésico local. El anestésico local busca bloquear la sensibilidad, no bloquear la actividad motor, ¿no? Pero sí lo puede hacer en cantidades altas. A ver, aquí tenemos, jóvenes, un cartucho de anestesia de uso odontológico, ¿no? Acá en nuestro país, los anestésicos de uso odontológico, este cartucho para cárpule viene en un volumen estandarizado de 1.8 mililitros. Es un volumen ya estándar, ¿no? Ese cartucho puede llegar a tener hasta 6 componentes. El primer componente es el principio base. ¿Qué será el principio base? Es el anestésico local propiamente dicho. El principio base es el anestésico local propiamente dicho. Aquel componente que se va a encargar de bloquear los canales del sonido. ¿Quiénes tenemos acá? El más usado, lidocaína. Por ahí también para algunos casos especiales, mepivacaína. Y el anestésico, entre comillas, nuevo acá en nuestro país, pero en otros países ya se usa hace muchos años, incluso está siendo el más usado en muchos países ya del primer mundo, arnicaína. Salud. Entonces, el principio base es el anestésico local propiamente dicho. Luego tenemos el segundo componente. El segundo componente es el vehículo. El vehículo, ¿a qué le suena el vehículo, jóvenes? ¿A qué suena el vehículo? Transporte, ya, más o menos. Pero ¿cómo lo podemos aplicar acá? ¿Cómo lo podemos aplicar al anestésico local? ¿Cómo? Solvente, claro, perfecto. El vehículo es aquel componente que permite que el anestésico local esté disuelto, esté en solución, que sea líquido. Y que eso va a permitir que nosotros ese anestésico local podamos inyectarlo en nuestro paciente, sea por técnica infiltrativa, por bloqueo troncular, lo podemos inyectar. El vehículo más utilizado es el suero fisiológico, ¿no? El suero fisiológico. Se utiliza también a veces agua destilada, pero el que más se utiliza es el suero fisiológico. Luego tenemos el tercer componente. El tercer componente es el corrector de pH, regulador de pH o corrector de pH. Esto es importante porque la solución anestésica local se debe mantener en un determinado rango de pH. ¿Qué pasa si el pH de la solución anestésica local es demasiado alto, demasiado alcalino? Si es 8.5, 9 o más de 9, si es muy alto, muy alcalino, su fecha de vencimiento será muy corta, su fecha de caducidad será muy corta, durará solamente 2 o 3 meses.
Lo que no es conveniente, porque esto no es práctico, ni de forma comercial, ni tampoco de forma aplicativa. ¿Y qué pasa si nos vamos al otro extremo? ¿Qué pasa si el pH es muy bajo, muy ácido? ¿Qué decíamos que pasaba si el pH es muy ácido? El anestésico local se ioniza, se llena de carga eléctrica y no funciona. Entonces, no nos conviene ninguno de los extremos de pH, ni muy alto ni muy bajo. Entonces necesitamos este regulador de pH, este corrector de pH. Se utilizan pequeñas cantidades de ácido clorhídrico y pequeñas cantidades de hidróxido de sodio, ¿no? Un ácido y una base. Por eso se darán cuenta ustedes cuando vean su anestésico local y vean en los ingredientes que siempre dice clorhidrato de lidocaína o clorhidrato de metilbacaína o clorhidrato de articaína, porque es una sal que se está formando utilizando el corrector ácido clorhídrico y empleando el respectivo principio activo, ¿no? Por eso es clorhidrato. Siempre que vean va a decir clorhidrato de lidocaína o clorhidrato de metilbacaína o clorhidrato de articaína. El cuarto componente es el coadyuvante, ¿no? El coadyuvante. Como su nombre indica, el coadyuvante será aquel componente que va a mejorar las funciones del anestésico local. Va a mejorar las funciones del anestésico local. El coadyuvante es el vasoconstrictor. El coadyuvante más utilizado es el vasoconstrictor. Y es fácil hacer un ejemplo muy sencillo, ¿no? A ver, si yo coloco, por ejemplo, acá lidocaína sola, lidocaína 2% sin vasoconstrictor, y aquí coloco lidocaína 2% con vasoconstrictor, digamos con epinefrina, adrenalina o epinefrina, en la concentración de 1 en 100.000. 1 en 100.000. A ver, imagínense, yo tengo acá, hacemos un corte, como si fuera un corte coronario, yo tengo acá mi fibra nerviosa, ¿no? El nervio está acá, este es el nervio, en ambos lados, acá está el nervio. Yo tengo alrededor del nervio unos vasos sanguíneos. Yo coloco por acá mi anestésico local, ¿no? Coloco mi anestésico local. Pero si yo he colocado un anestésico local sin vasoconstrictor, el vaso sanguíneo va a estar grande. Va a estar de este tamaño. En cambio acá, coloqué un anestésico local con vasoconstrictor, al haber epinefrina, el vaso sanguíneo va a estar pequeño, porque la epinefrina es un vasoconstrictor. Entonces, de forma muy práctica, muy sencilla, ¿dónde el anestésico local va a durar más tiempo? ¿Va a durar más tiempo si uso sin vasoconstrictor o si uso con vasoconstrictor? Obviamente con vasoconstrictor, porque al vaso sanguíneo al estar pequeñito, el anestésico va a tener más posibilidad de bloquear esta fibra nerviosa. Y se va a ir a la circulación, pero muy lentamente. En cambio acá, va a bloquear la fibra nerviosa, pero también se encuentra en el camino con un tremendo vaso sanguíneo y se va también a la circulación. Entonces, si yo quiero establecer ventajas, primera ventaja del uso de vasoconstrictor, aumenta la duración de acción del anestésico local, porque permite que el anestésico local se quede más tiempo alrededor de la zona que yo he inyectado. Prolonga la duración de acción del anestésico local. Asimismo, lo que decíamos hace un momento, si cuando uso sin vasoconstrictor, el anestésico local rápidamente, una gran cantidad, se va a los vasos sanguíneos. En cambio, cuando uso con vasoconstrictor, se va a ir, pero en menor cantidad. ¿Dónde, en cuál de los dos casos, habrá mayor concentración a nivel plasmático, mayor concentración a nivel de la circulación? ¿Cuando uso sin vasoconstrictor o cuando uso con vasoconstrictor? ¿Dónde habrá más concentración a nivel plasmático? Sin vasoconstrictor. Y si hay mayor concentración, ¿habrá mayor o menor riesgo de toxicidad? Mayor riesgo de toxicidad. Entonces, utilizar anestésico con vasoconstrictor disminuye el riesgo de toxicidad sistémica. Disminuye el riesgo de toxicidad sistémica. Vamos a ver que si yo comparo
sin vasoconstrictor, con vasoconstrictor, vamos a ver que cuando usamos con vasoconstrictor, eso me permite utilizar una mayor cantidad de dosis de anestésico local. Asimismo, como decíamos, cuando uso sin, solamente una parte se va a bloquear el nervio. En cambio, cuando uso con vasoconstrictor, como va a permanecer más tiempo, mayor cantidad de anestésico va a ir a bloquear el nervio. Por lo tanto, si más anestésico bloquea el nervio, también me permite aumentar la profundidad de la anestesia. Si yo comparo, ¿dónde bloqueo mejor el dolor? ¿Cuando uso con vasoconstrictor o sin vasoconstrictor? ¿Dónde bloqueo mejor el dolor? Cuando uso con vasoconstrictor, el anestésico se queda más tiempo y va a bloquear de forma repetida la mayor cantidad de canales de sodio. Y una adicional, ¿no? Para quienes nos gusta la cirugía. ¿Dónde habrá mayor riesgo de sangrado? ¿Cuando uso con vasoconstrictor o sin vasoconstrictor? Obviamente sin vasoconstrictor. Entonces el anestésico local mejora la hemostasia. Mejora la hemostasia. 4 ventajas claras de usar anestésico con vasoconstrictor. En nuestra especialidad en odontología, en la mayoría de casos vamos a usar anestésico con vasoconstrictor. El vasoconstrictor más usado es la adrenalina o epinefrina. ¿Sí? Luego tenemos otro componente que es el preservante. El preservante es aquel componente que tiene por finalidad mantener la esterilidad de la solución, que la solución se mantenga estéril, que no se contamine. ¿Sí? Sin embargo, en el caso de nuestro cartucho, si nosotros analizamos, no existe un riesgo significativo de contaminación. Por ejemplo, cuando ustedes han puesto anestesia local, cuando pusieron en el maxilar superior, pusieron todo el cartucho, ¿qué hacemos normalmente? Tenemos nuestra jeringa para cálculo estéril, yo le pongo un cartucho que tiene la solución que adentro viene estéril y coloco la aguja que también está estéril. Si le coloco a mi paciente infiltrativo, de repente coloco un tercio, la mitad de la solución anestésica. ¿Qué hago con el resto del cartucho de anestesia? ¿Qué hago? Con el nombre del paciente, lo guardo para la siguiente. Lo descargamos, ¿no? Entonces, los cartuchos para cárpule, como son un volumen pequeñito, son monodosis. Se usan una sola vez. Entonces, yo tengo cárpule estéril, pongo mi cartucho estéril y una aguja estéril. Y la solución está estéril. Entonces, yo lo uso una sola vez. No existe realmente un riesgo de contaminación. Muy diferente a lo que vemos acá, que es un frasco ampolla. Un frasco ampolla viene un volumen más grande. Puede ser de 20 o también hay frascos ampollas de 50 mililitros. ¿Han visto un frasco ampolla alguna vez, jóvenes? Esto se usa, por ejemplo, en los servicios de emergencia, cuando llega un paciente que se ha hecho un corte, se ha golpeado la cabeza, está sangrando, se utiliza este anestésico para hacer la sutura. ¿Sí? Frasco ampolla. Entonces imagínense, llega un paciente, yo saco para ese paciente 3 mililitros, ¿no? Le inyecto 3 mililitros ahí en su herida y le hago la sutura respectiva. Viene otro paciente, con otra jeringa, vuelvo a entrar y le coloco otros 5 mililitros en el cuero cabelludo para poder hacer una sutura. Y así sucesivamente. Esto, si es multidosis, yo voy a entrar y salir, sacar un volumen, otro volumen y así sucesivamente. ¿Acá existirá riesgo de contaminación? Sí, obviamente que sí, porque estoy entrando y saliendo. Esto no va a durar una sola vez, va a durar muchas veces. Un frasco ampolla es multidosis. Entonces, ese es un dato importante, ¿no? Porque acá en nuestro país somos un país de maravilla nosotros. Todo pasa acá en Perú. Desde el año 1983, hace más de 40 años, la Asociación Dental Americana recomendó que los cartuchos para cárpule de uso odontológico no deben contener preservante. No deben tener preservante. Primero, porque no lo necesitan. Porque realmente, al ser unidosis, no necesitan tener preservante. No hay riesgo de contaminación. Y segundo, el metilparabeno es una sustancia alergénica que puede causar reacciones alérgicas en algunos pacientes susceptibles. Entonces, ¿para qué usar algo que no necesitamos y que es riesgoso para nuestro paciente? Y ahí viene la pregunta, ¿no? Esta es la Asociación Dental Americana, Estados Unidos de Norteamérica. ¿Creen que esa recomendación se sigue en todo el mundo?
Es así como los productos que llegan acá a Perú, ¿no? Acá en Perú se comercializan bebidas gaseosas, alimentos. En otros países hace muchísimos años ya no se comercializan, porque tienen preservantes, cosas distintas que en otros países ya fueron prohibidos. Lo mismo pasa acá. Ojo con esto, porque todavía acá en Perú algunos cartuchos de uso odontológico para cálculo tienen preservantes. El problema no es solo que no lo necesitan, sino que este metilparabeno puede causar reacciones alérgicas en algunos pacientes. Y el último componente, jóvenes, es el antioxidante. El antioxidante tiene por finalidad proteger al vasoconstrictor. Evita la oxidación del vasoconstrictor. El antioxidante más utilizado es el metabisulfito de sodio. El metabisulfito de sodio. A ver, ¿qué tenemos acá de importante que resaltar? ¿Por qué es un antioxidante? Porque el vasoconstrictor, muy fácilmente expuesto a la luz, se oxida. Y si oxida, pierde sus propiedades beneficiosas que ya hemos comentado. ¿Ustedes han visto alguna vez una ampolla de adrenalina o de epinefrina? ¿De qué color es? Una ampolla de epinefrina. ¿Verde? ¿Se han visto alguna vez? ¿Era naranjado? Ese es EpiPen, ese es un autoinyector. Ampolla. Claro, es ese vidrio oscuro, ¿no? Color ámbar, ese vidrio oscuro, así como la botella de cerveza, es más fácil de entender, ¿no? Sí, ese vidrio marrón, ese vidrio ámbar. Como son la mayoría de ampollas, ¿no? Pues una ampolla ámbar. ¿Por qué? Porque la adrenalina es muy susceptible a la luz solar. Si le da la luz, fácilmente se oxida. Pero imagínense ustedes, ¿cómo se vería un cartucho para cálculo de vidrio ámbar? Pues sería una botellita de cerveza, ¿no? Horrible se vería, ¿no? Horrible. Porque en odontología, ¿qué color es nuestro uniforme, jóvenes? Blanco. Blanco, ¿no? En odontología todo es blanco, es limpio, ¿no? Tiene que expresar limpieza. Entonces se vería horrible un cartucho para cálculo de vidrio marrón, de vidrio ámbar, ¿no? Entonces es vidrio transparente. Para evitar que la epinefrina se oxide, se le agrega un antioxidante. Y ese antioxidante se llama metabisulfito de sodio. ¿Cuál es el problema? Que el antioxidante también es una sustancia muy alergénica, muy antigénica, que puede causar reacciones alérgicas en muchos pacientes. Entonces, y ahí regresamos a lo que les decíamos al inicio. Si yo tuviera un paciente que le coloco la solución anestésica local y ese paciente me hace una reacción alérgica, una reacción de hipersensibilidad, de todos estos componentes, pensando que tiene los 6 componentes, no siguieron la recomendación de la Asociación Dental Americana. Tiene los 6 componentes, tiene preservante, antioxidante, todo. ¿A cuál de los componentes es más frecuente que el paciente sea alérgico? Al antioxidante. En primer lugar, al antioxidante, el componente que tiene el más alto riesgo de reacciones alérgicas. En segundo lugar, al metilparabeno. En segundo lugar, al preservante, si es que todavía tiene preservante. Y recién en tercer lugar, que puede ser alérgico al anestésico local propiamente dicho. ¿Sí? ¿Se entiende, jóvenes? Por eso les decíamos, ¿no? No pensemos en esos casos rarísimos que nos va a tomar de repente uno de 10.000 o uno de 100.000 de un paciente alérgico al anestésico local. No pensemos que es alérgico al principio activo. No pensemos eso. Lo más probable es que sea alérgico al antioxidante o al preservante. Y eso lo puede determinar claramente un inmunólogo. Entonces, ahorita consulta con el inmunólogo y el inmunólogo puede determinar a qué es exactamente alérgico. Veamos entonces, jóvenes, definimos a los anestésicos más importantes para nosotros. Primero, lidocaína. La lidocaína es un anestésico local, es un anestésico local clásico, el más utilizado, con el que se tiene más experiencia. Tiene una moderada solubilidad en lípidos. Recuerden que se necesita que el anestésico sea liposoluble para que atraviese la membrana, ingrese al interior del citoplasma y desde la parte interna del citoplasma bloquee el canal de sodio. Y también tiene una unión de proteínas plasmáticas que puede llegar hasta el 90%, lo que permite que la mayor parte del fármaco circule unido a la albúmina y solamente un porcentaje muy pequeñito en forma libre, ¿no? Lo que le da un buen perfil de seguridad. Asimismo, resaltar, creo que eso lo hemos comentado ya antes, cuando nosotros hablamos de
fármacos durante la gestación. La FDA establece 5 categorías de riesgo. Categoría A, B, C, D o X. Todo fármaco que existe, la FDA le asigna una categoría durante el embarazo. Si el fármaco es categoría A o categoría B, significa que son fármacos seguros de administrar, que sí se pueden usar durante la gestación, seguros de administrar. Si es categoría C, es una categoría intermedia. No son seguros, tampoco son teratogénicos. Se recomienda evaluar el balance riesgo-beneficio. Y si son categoría D o categoría X, están prohibidos durante la gestación. Entonces, en resumen, esas son las 5 categorías que tienen los fármacos durante el embarazo, las categorías que le asigna la FDA. Lidocaína es lo que tenemos acá en Perú, el único anestésico local de uso odontológico que es seguro durante la gestación, es categoría B. Durante cualquier momento de la gestación, incluso en el primer trimestre, si una gestante viene a la consulta con una pulpitis irreversible sintomática, necesita un tratamiento de endodoncia o quizás una extracción, el anestésico más seguro es lidocaína, en cualquier momento del embarazo. El único que es categoría B de la FDA, de los que tenemos acá en Perú. Acá tenemos jóvenes las presentaciones que hay a nivel mundial y a nivel nacional estas 2 presentaciones que vamos a ver ahora un poquito en la práctica, con unos ejercicios también de cálculo de dosis, ¿no? A nivel nacional son estas 2. Lidocaína 2% con epinefrina 1 en 80.000 y lidocaína 2% con epinefrina 1 en 100.000. Estas son las que tenemos acá en Perú, porque las otras están disponibles en otros países del mundo, pero acá en Perú no las tenemos disponibles, ¿no? Algo importante es los periodos anestésicos. ¿Cuánto tiempo demora en iniciar la acción del anestésico local? Y ustedes lo han visto, eso ya todos desde la práctica sencilla que han hecho, ¿no? ¿Dónde inicia el efecto más rápidamente del anestésico local? ¿En el maxilar superior o en la mandíbula? Obviamente en el maxilar superior. ¿Y por qué empieza más rápido en el maxilar superior? ¿No? ¿Por qué empieza más rápido en el maxilar superior? Lucy, ¿por qué empieza más rápido en el maxilar superior? ¿Ha colocado anestesia local? O sea, no sabe lo que ha hecho Lucy. ¿Ah? ¿Por qué será? Jennifer, ¿qué dice Jennifer? ¿Por qué es más rápido el efecto del anestésico local y del maxilar superior? Aileen, ¿por qué será más rápido el efecto del maxilar superior? Ya. ¿Y por qué influirá que haya más hueso esponjoso? Absorber, no confundamos, acuérdense que farmacológicamente, ¿cómo se define absorción farmacológicamente? ¿Se acuerdan? Absorción farmacológicamente es el paso del fármaco desde el lugar de administración hacia la circulación sistémica. En el caso del anestésico local, yo quiero que el anestésico se vaya a la circulación sistémica o quiero que se quede en la zona donde voy a inyectar. Quiero que se quede más tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué el maxilar superior funciona más rápidamente? Como dice Aileen, es porque tenemos más hueso esponjoso. Entonces, eso permite que el anestésico local no que se absorba, sino que difunda, que penetre mejor en los tejidos. Y al penetrar mejor en los tejidos, rápidamente bloquea las fibras nerviosas. En cambio, a nivel mandibular, imagínense, ¿no? Además, ustedes han visto esa anatomía. ¿Cómo son las fibras nerviosas en el maxilar superior? ¿Cómo son las fibras nerviosas? ¿Gruesas, voluminosas o son delgadas? Son muy delgadas. ¿Cómo es la zona dentaria inferior? Grueso, ¿no? Si sabemos que el anestésico local tiene que penetrar al interior de la fibra nerviosa, ¿dónde penetrará más rápido? ¿En el maxilar superior o a nivel mandibular? Si tiene que penetrar la fibra nerviosa para desde adentro bloquear el canal de sodio, ¿dónde penetrará más rápidamente? ¿En una fibra delgadita en el maxilar superior o en una fibra gruesa como tenemos en el dentario inferior? Más rápido, ¿dónde penetrará? Obviamente en una fibra delgada. Entonces, siempre en el maxilar superior el efecto es más rápido. Entonces, recordemos, maxilar superior, inicio de acción. Acá me ponen el ejemplo,
si uso mi anestésico clásico, lidocaína con epinefrina. Maxilar superior en los primeros 2 minutos. A nivel mandibular, entre 2 a 4 minutos. Demora más tiempo en iniciar la acción. Ojo, que hay algo muy importante que lo vamos a ver ahora también con detalle, ¿sí? Eso es muy importante. Cuando yo coloco anestésico local, lo que aparece más rápido, en los primeros segundos, más rápidamente, es la anestesia de tejidos blandos. Lo que aparece más rápido en los primeros segundos es la anestesia de tejidos blandos. No solo aparece rápido en los primeros segundos, sino que también tiene una duración muy prolongada, va a durar mucho tiempo. Pero lo que nosotros necesitamos no es anestesia de tejidos blandos. Si yo voy a hacer una restauración, un tratamiento de endodoncia, ¿me sirve anestesia de tejidos blandos? ¿Me sirve que el paciente sienta adormecido el labio, la encía? Es algo muy referencial. Yo necesito anestesia pulpar. La anestesia pulpar demora minutos y su duración es mucho más corta. Entonces, ojo con eso. No es suficiente el inicio de acción. El inicio de acción es muy rápido. Les va a pasar a ustedes, como les ha pasado seguro, sobre todo cuando están colocados a nivel del maxilar superior, que apenas se están colocando, ¿no? ¿Qué dice su compañero cuando están colocando anestesia local? Uy, ¿qué pasó? ¿No? Se me ha hinchado el labio, ¿no? Me siento adormecido. Ahora, mira, ¿cómo está mi labio? Ahora en el espejo. Porque eso pasa en pocos segundos y dura mucho tiempo. Puede durar 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas en el caso del bloqueo mandibular. Pero nos servirá anestesia de tejidos blandos. Yo le voy a hacer a mi paciente una cirugía en el labio, en la encía. ¿Qué nos sirve a nosotros? La anestesia pulpar. La anestesia pulpar demora más minutos y tiene una duración más corta. Entonces, no nos confundamos. No debemos esperar solo el inicio de acción. ¿Qué debemos esperar? Efecto máximo. Y el efecto máximo se alcanza en el maxilar superior entre 2 a 4 minutos. Y el bloqueo del nervio dentario inferior de 5 a 7 minutos. Entonces hay que ser muy paciente. Obviamente esto es con una buena técnica. ¿Qué les va a tomar a algunos cuantos pacientes seguir perfeccionando su técnica, ¿no? 5 a 7 minutos por lo menos para que llegue a un buen nivel de bloqueo a nivel mandibular, ¿sí? Para el dentario inferior. Obviamente nos interesa la duración de acción, lo que decíamos. Cuando coloco en el maxilar superior la anestesia de tejidos blandos, lo que se inicia más rápidamente y dura mucho tiempo. ¿Cuánto puede durar? Entre 2 a 3 horas. Entre 2 a 3 horas. Pero lo que yo deseo, quiero hacer un tratamiento de endodoncia, un premolar o un molar del maxilar superior. La anestesia pulpar me dura aproximadamente entre 45 y 60 minutos. Una duración más restringida, que felizmente es suficiente para la mayoría de procedimientos. ¿Qué pasará a nivel mandibular? La anestesia de tejidos blandos también es muy larga, vean ustedes, de 3 a 4 horas. Pero la anestesia pulpar, aproximadamente 90 minutos. ¿No? 90 minutos. ¿Por qué, decíamos, demora más tiempo iniciar a nivel mandibular? ¿Y por qué también va a durar más tiempo? Demora más tiempo y dura más tiempo. ¿Por qué creen que durará más tiempo? Por lo mismo que les decía, ¿no? El anestésico tiene arriba en el maxilar superior una fibra muy delgadita, a nivel mandibular una fibra muy gruesa. Si se demoró en penetrar en esa fibra gruesa, saldrá rapidito de esa fibra gruesa, también va a demorar más tiempo en salir, ¿no? Demora en ingresar, demora más tiempo en ingresar el efecto máximo, pero también demora más tiempo en salir. Entonces recordemos eso, siempre nos dura más la anestesia a nivel mandibular. Esto lo vamos a ver luego en la práctica. Si recordemos solamente las dosis. Para adultos, cuando usamos lidocaína con epinefrina, que es lo que vamos a usar nosotros, máximo 7 miligramos por kilo. En niños, máximo 5 miligramos por kilo. Vemos el siguiente anestésico, que es mepivacaína. Mepivacaína, jóvenes, tiene muchos efectos, muchas propiedades similares a la lidocaína. También tiene moderada solubilidad en lípidos. Tiene alta unión a proteínas plasmáticas, también llegando hasta el 90%, es bastante segura, bajo riesgo de toxicidad,
Pero acá hay una primera diferencia con lidocaína. Ya no es tan segura durante la gestación. Es categoría C de la FDA. La FDA le asigna la categoría C durante la gestación. Sí, categoría C de la FDA. ¿Qué más podemos comentar de mepivacaína? Estas son las presentaciones que tenemos a nivel mundial y con amarillo las que tenemos aquí en Perú, ¿no? Tenemos, ojo, mepivacaína 2%, que viene con vasoconstrictor, con epinefrino de 100.000, y también una mepivacaína especial que viene al 3% sin vasoconstrictor. Para aquellos casos especiales donde está prohibido usar vasoconstrictor, que lo vamos a ver también en la parte final. Entonces, las dos presentaciones más comunes. Recordar que cuando es con vasoconstrictor, viene al 2%. Y cuando es sin vasoconstrictor, viene al 3%. Veamos sus periodos anestésicos, ¿no? Primero, para la más común. De las dos presentaciones de mepivacaína, ¿cuál es la que se conoce más o la más comercial? La mepivacaína al 3%. Porque es la que vamos a reservar para aquellos casos excepcionales donde está prohibido usar vasoconstrictor. De lo que hemos visto, jóvenes, hasta ahora en las prácticas, en los seminarios, ¿en qué tipo de pacientes está prohibido usar anestésico con vasoconstrictor? ¿Cómo? ¿Naire? Hipertensos. Cualquier paciente con enfermedad cardíaca. Hipertensos. Cualquier hipertenso. No controlados. Hipertensos no controlados. En hipertensos no controlados, que constantemente tengan más de cuánto, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan más de cuánto? 190, que se muere el paciente. No, un poquito más. 120 lo tienen ustedes, son adultos jóvenes. Más de 140 sobre 90. Muy bien. Más de 140 sobre 90, prohibido usar vasoconstrictor. Pero si mi paciente es un hipertenso controlado, tiene menos de 140 sobre 90, sí puede usar vasoconstrictor. De forma restringida, menos que un adulto. Por lo menos un ejemplo rápido, ¿no? Porque eso es importante. Imagínense ustedes. Tenemos dos pacientes de la misma edad y el mismo peso. Varón, 45 años y digamos 65 kilos de peso. ¿Sí? Este paciente es sano, es un paciente ASA1, sano. Acá tengo otro varón de 45 años y 65 kilos, pero tiene hipertensión arterial. Pero es un buen paciente, ha bajado de peso, hace actividad física, toma su medicación, es un paciente hipertenso controlado. Le ocultamos los valores de presión arterial y tiene en la consulta 130 sobre 85. Está controlado. Entonces, a ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? En la cantidad máxima permitida de epinefrina. En el paciente sano, yo puedo usar como máximo hasta 3 microgramos por kilo de peso. Hasta 3 microgramos por kilo de peso. Mi paciente pesa 65 kilos. Kilos y kilos se van. 65 por 3 me sale 195 microgramos. Que vamos a ver luego en cartuchos cuánto significa. Serán 2, 3, 4, 5, 6, 8. ¿Cuántos cartuchos serán? Puedo usar en este paciente sano, según su peso, hasta 195 microgramos. Pero ¿qué pasa con el paciente que es hipertenso controlado? ¿Podría usar la misma cantidad de vasoconstrictor? Está controlado. ¿Puedo usar lo mismo de vasoconstrictor? Que esté controlado significa que su sistema cardiovascular será igual, su corazón será igual, sus vasos sanguíneos serán igual. Está simplemente controlado. Puede usar vasoconstrictor, pero que hay un límite máximo, independientemente del peso del paciente. Independientemente si pesa 65, 70, 80, 90 kilos, 100 kilos, si es obeso, independientemente, para un paciente hipertenso controlado podemos usar como máximo 36 microgramos de epinefrina, como máximo. Imagínense, más o menos, casi la sexta parte, ¿no? Casi la sexta parte.
Entonces, ojo, en hipertensos controlados podemos usar vasoconstrictor, pero siempre de forma restringida. Que el paciente esté controlado me permite que usemos, pero una cantidad muy pequeñita, ¿Ok? Veamos entonces. Para mepivacaína 3% sin vasoconstrictor. Los periodos anestésicos inicialmente parecidos a los de lidocaína. Maxilar superior inicia la acción en 2 minutos y alcanza el efecto máximo en 2 a 4 minutos. A nivel mandibular inicia la acción de 2 a 4 minutos y alcanza el efecto máximo de 5 a 7 minutos. Obviamente la diferencia va a estar en la duración de acción. Si es sin vasoconstrictor, su efecto durará menos, durará más, durará igual. Si es anestésico sin vasoconstrictor, su efecto va a ser de menor duración. Lamentablemente para nosotros, lo que se mantiene es lo que no necesitamos, lo incómodo. Se mantiene una larga duración de anestesia de tejidos blandos. Lo que se acorta es lo que yo deseo, 20 minutos a nivel del maxilar superior, solamente 20 minutos. A ver, si yo voy a hacer de repente, jóvenes, no han hecho una extracción, pero sí saben más o menos cómo se hace una extracción, los pasos para una extracción. ¿Me alcanzará una extracción simple en 20 minutos? ¿Si es una extracción simple? Sí. ¿Me alcanzará a hacer una restauración en 20 minutos? Sí. ¿Pero me alcanzará a hacer un tratamiento de endodoncia, una vez que tiene 3 o 4 conductos? Imposible, ¿no? Ni el mejor endodoncista del mundo puede hacer una endodoncia en 20 minutos. Entonces, ojo con esto, que es un tiempo muy restringido. ¿Cuánto teníamos acá para lidocaína con epinefrina, se acuerdan? ¿Cuánto teníamos para lidocaína con epinefrina? 60 minutos, de 45 a 60. Acá tenemos menos de la mitad, 20 minutos. ¿Y qué pasa a nivel mandibular? Algo parecido. Lamentablemente se sigue manteniendo larga, prolongada anestesia de tejidos blandos, lo que se reduce en anestesia pulpar. Solamente 40 minutos. Aquí como que estamos mejor. 40 ya es un tiempo más adecuado. Pero es menos de la mitad. ¿Cuánto era con lidocaína, se acuerdan? 90 minutos. Entonces, mucho cuidado porque es una buena opción para aquellos casos donde está prohibido usar vasoconstrictor. Buena opción usar mepivacaína 3%. Pero se reduce mucho lo que nosotros deseamos, lo que nosotros necesitamos, que es una buena anestesia pulpar. Las dosis máximas, aquí no hay diferencia de con o sin vasoconstrictor, porque la mepivacaína por sí sola, cuando se da en alta concentración, puede causar una ligera vasoconstricción. Recordemos que cuando usamos con vasoconstrictor, la mepivacaína está al 2%, y cuando usamos sin vasoconstrictor, está al 3%. Cuando la damos en mayor concentración, por sí sola la mepivacaína hace una ligera vasoconstricción. Por eso no hay diferencia entre con o sin vasoconstrictor. Pero sí hay diferencia entre niños y adultos, ¿no? Para niños 6.6 miligramos por kilo y para adultos 6.6 miligramos por kilo y para niños 5 miligramos por kilo. Siempre va a ser menos para pacientes pediátricos. Y el último anestésico, jóvenes, la articaína, que es el más liposoluble de todos. La ventaja, la principal característica que nos va a servir la articaína es que es el anestésico más liposoluble de todos los que se usan en odontología. Gracias a lo que vemos acá. Esto que vemos acá en color negro es un anillo tiofeno. Este anillo tiofeno es el que le da esta altísima liposolubilidad a la articaína. El anillo tiofeno permite que la articaína sea el agente anestésico local que mejor penetra tejidos blandos, tejidos duros. Imagínense, cuando se han colocado ustedes anestesia en el maxilar superior, se han colocado la técnica convencional, ¿verdad? Han colocado 2/3 partes por vestibular y 1/3 parte por palatina. ¿Sí? ¿Han colocado así? ¿Qué les dolió más? ¿La vestibular o la palatina? ¿Y por qué duele más la palatina? ¿Así les enseñaron 2/3, 1/3? ¿Así les enseñaron? Más o menos. Y también 1/3 es un volumen muy grande, ojo, porque si nosotros sacamos la cuenta, a ver, ¿cuánto tiene el cartucho, jóvenes? 1.8 mililitros. Si yo hago la técnica convencional, que es 2/3 por vestibular y 1/3 por palatino,
¿cuánto le estaría colocando a nivel vestibular? ¿Cuánto le estaría colocando? En volumen, 1.2 mililitros. ¿Y cuánto le estaría colocando en palatina? 0.6. A ver, lo que les preguntaba hace un momento. ¿Por qué duele más la inyección palatina? Hay mayor resistencia. La mucosa palatina es más fibrosa, es más dura, más difícil de atravesar. La mucosa palatina no se distiende tan fácilmente. Yo en vestibular me puedo colocar 2, 3, 5 mililitros y se va a distender. ¿El paladar se distiende? No se distiende. Entonces, ojo, que ese es un problema. Se ha demostrado que esta cantidad es una cantidad excesiva. Para una buena anestesia palatina es suficiente con 0.1 o máximo 0.2 mililitros. O sea, olvídense de eso de 2/3, 1/3, porque le va a causar dolor al paciente por gusto. Con una buena inyección 0.1 es un volumen muy pequeño. Imagínense, 0.2 es la 9ª parte del cartucho. Es un volumen muy pequeño. Pero a pesar de eso, por lo que hemos dicho, porque la mucosa es más dura, la mucosa no se distiende tan fácilmente, causa más dolor la inyección palatina. Imagínense ustedes, articaína es tan liposoluble que se han hecho estudios donde yo he tenido 2 grupos de pacientes. En este grupo le colocaba anestesia solo por vestibular, todo el cartucho entero por vestibular. Y en este grupo la clásica vestibular y palatino. Y a los 2 grupos les hacía extracciones de sus premolares por motivos ortodónticos. ¿Hubo alguna diferencia en la percepción del dolor? No. En los 2 grupos funcionó igual. Articaína es tan liposoluble que incluso colocándola solo por vestibular, ¿qué va a pasar? Que atraviesa los tejidos blandos, el tejido duro y me da una buena anestesia palatina. Solamente colocando por vestibular. Entonces, este, jóvenes, es el mejor anestésico para uso odontológico. Hemos tenido la oportunidad, como comentamos en algún momento, de viajar mucho y ver la realidad de otros países, ¿no? México, Estados Unidos de Norteamérica, España, Italia. Ya en países del primer mundo, la articaína es el anestésico local número 1 en odontología, el más utilizado. Ya lo tenemos disponible acá en Perú. Tiene moderado número de proteínas plasmáticas y algo especial, precisamente por este anillo tiofeno. Si yo veo, a ver, si hago una comparación, ¿no? Pues siempre debemos hacer, para entender mejor las cosas, siempre debemos hacer una comparación. Yo comparo lidocaína, solo color, mepivacaína o articaína. Yo comparo 2 cosas, ¿no? Su biotransformación y su eliminación. La lidocaína y la mepivacaína, como la gran mayoría de fármacos, tienen que llegar a la circulación, se biotransforman en el hígado. ¿Y por dónde se eliminan la mayoría de fármacos jóvenes? Por vía renal, a través del agua. Lidocaína y mepivacaína son muy parecidas también en eso. Se metabolizan en el hígado por el citocromo P450 y se eliminan a través de la orina, por vía renal. Entonces, ahí viene la diferencia. ¿Qué más tiene de especial articaína? Aparte de lo que ya hemos dicho, que articaína no se metaboliza en el hígado, mayoritariamente se metaboliza a nivel plasmático, por una enzima que se llama pseudocolinesterosa plasmática, se metaboliza mayoritariamente en el plasma. Y luego de metabolizarse en el plasma va a los riñones y se elimina por vía renal. Entonces, yo les pregunto, ¿no? Imagínense que ustedes se dediquen a la implantología. En implantología hay un procedimiento que se hace frecuentemente cuando queremos colocar implantes en el maxilar superior y el paciente tiene una muy pobre calidad de hueso. Seguro que han escuchado alguna vez un procedimiento que se llama elevación del piso del seno maxilar. ¿Han escuchado alguna vez? Ustedes hacen la idea, si saben dónde está el seno maxilar. ¿Qué pasa cuando el paciente tiene una calidad de hueso muy pobre? Imagínense, entre el piso del seno maxilar y el reborde, imagínense, yo tengo 5 o 6 milímetros y yo quiero colocar un implante que mide 8 milímetros. ¿Qué necesito? Aumentar la cantidad de hueso. Entonces se hace una elevación del piso del seno maxilar y se coloca un injerto óseo. Para esa elevación del piso del seno maxilar, yo puedo llegar a necesitar de manera excepcional 3, 4 o a veces hasta 5 cartuchos.
Imagínense que el paciente al que le tengo que hacer elevación del piso del seno maxilar es un paciente que tiene cirrosis, enfermedad hepática crónica. ¿Qué anestésico local sería más seguro de utilizar? Obviamente la articaína, porque no necesita el hígado para metabolizar. La articaína se va a metabolizar directamente en el plasma y de ahí se elimina con la orina. Entonces, una característica muy importante. Ojo, articaína también es categoría C de la FDA, también es categoría C en el embarazo. Acá en Perú tenemos sobre todo esta presentación: articaína 4% con adrenalina 1 en 100. Para terminar, veamos sus periodos anestésicos. ¿Sí? Sus periodos anestésicos. La primera parte, inicio de acción y efecto máximo, muy parecido a la lidocaína, destacando un poco el inicio de acción más rápido, debido a que es liposoluble, penetra más fácilmente en los tejidos e inicia su acción más rápidamente. Pero es algo ligero, ¿no? Ligeramente inicio de acción más rápido. Veamos la duración de acción. A nivel del maxilar superior, tejidos blandos 2 a 3 horas, anestesia pulpar 60 minutos, muy parecido a lo que hemos visto con lidocaína con epinefrina. Y a nivel mandibular, tejidos blandos 3 a 4 horas y anestesia pulpar 75 minutos. Ligeramente menos de lo que vimos con lidocaína, que era, ¿se acuerdan? 90 minutos. No, ligeramente menos. ¿Por qué? Porque al ser más liposoluble, así sea un nervio grueso, ingresó más rápidamente y obviamente también va a salir un poco más rápidamente, ¿no? Entonces, tiempos ambos más que suficientes para cualquier procedimiento oncológico que vayamos a hacer. Y las dosis máximas, un pequeño detalle, jóvenes. A diferencia de lidocaína, mepivacaína, que se puede usar de forma segura a partir de los 6 meses de edad, o sea, en pacientes muy pequeñitos, articaína no ha demostrado ser segura en menores de 4 años. Recién se puede usar a partir de 4 años de edad. Con la dosis similar a la que hemos visto anteriormente. Para niños, 5 miligramos por kilo. Y para adultos, 7 miligramos por kilo de peso. ¿Sí? Adolescentes y adultos, 7 miligramos por kilo. Nos quedamos acá, jóvenes, nos vemos en